Docente, buenas noches. El tema que hemos escogido es la tragedia de Antígona y el conflicto entre Fisis y Nos. Análisis de la desobediencia civil en el derecho penal contemporáneo, perteneciente al curso de Filosofía de Derecho del docente Hudson Hub Salinas Saavedra. Integrantes o conformado, mi grupo está conformado por los compañeros Fumango Tello Grecia Milagros, Guerrero Mego Flor de Linda, Tello Yepes Aldo Adrián, Vargas Rosales Mireya Digna y mi persona que es Cayosuni Edidina. Yo voy a empezar con la introducción, pero para empezar vamos a comenzar con una frase que dice: la tragedia de Antígona nos demuestra que cuando la ley del Estado se divorcia de la justicia, la desobediencia deja de ser un delito y se convierte en un deber. Empiezo con la introducción. La introducción dice que en el siglo V a.C., Atenas vivió un momento de intensa transformación política e intelectual marcado por el auge de la democracia y el surgimiento del movimiento solista, que cuestionó profundamente las bases tradicionales de la autoridad. En este escenario, Sófocles escribe Antígona, una tragedia que se ha convertido en un referente fundamental para comprender el conflicto entre la conciencia moral y el poder político. La obra presenta el enfrentamiento entre dos órdenes normativos opuestos: el physis, que se entiende como la ley natural, divina y eterna, representada por Antígona, y nomos, que es, o que nos da a entender que es la ley humana, escrita y contingente, encarnada por Creonte. Ya, ¿cuál es la importancia de esta tragedia? Que radica en que no se limita el ámbito literario, sino que constituye el primer gran antecedente filosófico del debate jurídico que persiste hasta hoy. Tenemos una pregunta que se dice: ¿debe el ciudadano obedecer la ley positiva que contradice principios fundamentales de justicia? Este dilema, planteado hace más de 2400 años, sigue siendo central en el derecho penal contemporáneo, especialmente al analizar la desobediencia civil, el principio de la legalidad y los límites éticos de ius punindi. A continuación le doy el pase a mi compañera. Gracias. Buenas noches, docente. El que le habla, Milagros Munatello, siguiendo con la exposición. Voy a hablar sobre la caracterización de Piscis y Nomos en la obra, ¿no? Bueno, el drama inicia tras la muerte de los hermanos de Antígona y Epiocles y Polinices, quienes pues representan fuerzas opuestas en la defensa o ataque de Tebas, ¿no? Creonte, como un nuevo rey, dicta un decreto que marca pues un quiebre radical en el tratamiento póstumo de ambos, ¿no? Evidenciando el choque entre dos órdenes normativos. Eh, Presenta uno de los conflictos más emblemáticos de la filosofía y la teoría política, ¿no? Antigua, la tensión entre Piscis, que es la ley natural, y Nomos, la ley humana. Esta obra se convierte en una reflexión profunda sobre los límites de la autoridad y la legitimidad de las normas y los principios éticos que guían la acción humana. Eh, ¿Qué es Piscis en la obra? Piscis representa las leyes no escritas universales y eternas. Son principios morales que no dependen del decreto de ningún gobernante, sino que provienen de la naturaleza, de los dioses o de una ética superior. También entendemos, tenemos en la obra, son leyes humanas, las normas sociales y políticas creadas por una comunidad o un gobernante. En la tragedia este concepto pues está personificado en Creonte, ¿no? Quien representa la autoridad estatal y el orden cívico. A continuación doy pase a mi compañero. Gracias. Ya. A continuación, bueno, voy a hacer la explicación. La explicación de
Del primer orden, la postura de Creonte. Bueno, la postura de Creonte eh, como soberano representa el nomos en su manifestación más estricta y autoritaria. Su ley es un acto de voluntad política que busca restaurar el orden a través del castigo ejemplar. Siguiente. Ya. En segundo orden, la postura de Antígona. Bueno, Piscis como ley natural eterna, Antígona personifica la ley natural más abrupta, nómina que trasciende el tiempo y la autoridad humana. La ley eterna para Antígona vinculadas o deberes de la justicia universal como el entierro digno de los muertos y el acto de conciencia y aceptación del castigo. Su desobediencia es público, consciente y válido. Gracias. Buenas Eh, noches, doctor. Mi nombre es Flor Guerrero y a mí me toca en este caso el tema abordar el principio de legalidad en los derechos penales contemporáneos, considerado como base fundamental de un Estado de Derecho democrático, ¿no? ¿Qué es el principio de legalidad? El principio de legalidad significa que nadie puede ser castigado sin previamente, no existe una ley que describa el delito y la pena. Sin ley previa no hay delito ni castigo. Este principio busca seguridad jurídica, limita el poder del Estado para que no consigue arbitrariamente. La famosa máxima latina. Todo este principio se resume en una frase de derecho penal. Nullum crimen nullo poena sine lege. Es decir, no hay crimen ni pena sin ley. Primero la ley, luego la sanción. ¿Cómo se protege a los ciudadanos las garantías? En este principio no es solo un concepto, se convierte en protección real mediante 4 garantías: criminal, penal, jurisdiccional y de ejecución. En el criminal solo es el delito de lo que la ley dice. En el penal solo se aplica la pena escrita en la ley. Y el jurisdiccional solo un juez puede imponer penas conforme al proceso. Y de ejecución, la pena se cumple tal como la ley lo establece. La ley manda, el juez aplica y el ciudadano queda protegido. Exigencia que debe cumplir la ley. Para que el principio funcione, la ley penal debe cumplir con 4 exigencias fundamentales. Lex previa, la ley debe de existir antes del hecho, que prohíbe leyes retroactivas que perjudiquen. Lex scripta, que debe ser una ley escrita, no se crea delito por costumbre. Y ley estricta debe ser clara y precisa. Se prohíbe interpretar para perjudicar. Prohibición de ontología. Se puede castigar hechos parecidos al delito si no está a la ley. Todo debe estar escrito antes y con claridad. No, para concluir esto, el principio de la legalidad es el mecanismo que garantiza que el derecho penal sea justo y previsible, evitando abusos de poder. Y culmino con esta frase: sin legalidad no existe justicia penal, solo arbitrariedad. Gracias por su atención. Les paso con el compañero. Buenas noches, docente. El que le habla es el alumno Aldo Adrián Tello Yepes y en esta oportunidad vengo a exponer las conclusiones. En conclusión, la tragedia de Antígona no ofrece una simple solución, sino que expone la inherente y necesaria tensión entre dos fuerzas étnicas: el orden del Estado, que viene a ser los nonos, y la justicia fundamental, que es la physis. Y y la arrogancia de Creonte al absolutizar el nonos y pisotear la creencia
condujeron a la ruina de los polis y de su propia estirpe. La rigidez de Antígona, aunque moralmente justificada, condujo a su propia muerte. La lección para el derecho penal es clara y constituyente, a base del constitucionalismo moderno. El derecho positivo debe incorporar y respetar un núcleo fundamental de principios de justicia y moralidad que hoy se manifiestan en los derechos humanos y en el principio de dignidad humana. Esos derechos actúan como un límite ético y material infranqueable al poder estatal, particularmente al poder punitivo. Antígona, al desafiar el tirado por un deber, debe ser consciente que se mantiene como el arquetipo eterno de la resistencia moral, que se alza contra la arbitrariedad del poder y la ley injusta. Su legado es un recordatorio constante para el legislador penal y para el juez. La ley no solo debe ser legal, sino también justa para merecer la obediencia de los ciudadanos libres. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Gracias.